El hepatocarcinoma está en el top 5 de las principales causas de muerte a nivel mundial por cáncer. Esta es una enfermedad cuyas expectativas de tratamiento mejoran día a día. Los objetivos de esta presentación son revisar las principales estrategias de tratamiento, las indicaciones y sus complicaciones, así como los principales estudios que las respaldan, para dejar de una vez y por todas cuáles son los pasos a seguir tanto en aquellos pacientes que tienen acceso a todos los tratamientos, así como en nuestros países, donde el acceso es limitado a la mayoría y donde el dinero es el problema. Soy el doctor Hugo Castro, oncólogo médico del Grupo Ángeles, y durante 20 años me he dedicado a estudiar el cáncer en Guatemala. Y una de las principales lecciones que hemos aprendido, que todo en grupo funciona mejor. El trabajo en equipo integrado en la clínica de tumores, el Tumor Board, o como se le llame, ha demostrado que el analizar los casos de forma rutinaria por el grupo de profesionales que participan en el manejo del paciente tiene la ventaja de acortar tiempos de inicio de tratamiento, haciendo la navegación del paciente más eficaz, lo que hace que una institución donde se atiende un gran número de pacientes evitemos en que primero vaya gastro, que aquí se refiere a cirugía, que aquí vaya a oncología médica o cuidados paliativos. Nosotros hicimos el ejercicio hace unos cuantos años en la institución y desde que el paciente llegaba por primera vez a su médico, a la clínica periférica, a la clínica de primer nivel de atención, y terminaba llegando al oncólogo médico, pasaban aproximadamente 9 meses. Los profesionales, depende del centro de atención, pueden ir desde una enfermera que se encarga de reunir al comité, hasta radiólogos, patólogos, hematólogos, etc. Y eso ha demostrado ventajas en prolongar la supervivencia, al mejorar la detección temprana y la oportunidad de llevar a los pacientes a tratamientos curativos. Esta es una modalidad que no solo ha demostrado funcionar en oncología, sino que en múltiples especialidades. Y es algo que siempre ocupa mi tiempo y aconsejo en cualquier escenario que me encuentre. Con el transcurso del tiempo y la experiencia que hemos generado, es que nos hemos dado cuenta que la principal variable en pacientes con hepatocarcinoma es la funcionalidad hepática más que el tumor en sí. Es decir, podemos tener un paciente con un tumor de 2 centímetros, pero que tiene cirrosis descompensada. El mal pronóstico está constituido por la prolongación de tiempos de coagulación, la encefalopatía hepática y la citis refractaria de tratamiento médico. Es decir, que tenemos 2 escenarios en un paciente con hepatocarcinoma. El primer escenario es que le dé a alguien con cirrosis o en un paciente que no tiene cirrosis. La supervivencia y la respuesta a los tratamientos está condicionada por la función hepática residual. Esto hace que entonces el TNM que se usa para casi todos los tumores en oncología, que se basa en el tamaño, la presencia o no de ganglios o metástasis, no nos guía en la conducta terapéutica del hepatocarcinoma. Y entonces uno de los métodos que se utiliza con más frecuencia es la clasificación de Barcelona, que evalúa como punto más importante la función hepática. Vean cómo un tumor de 2 centímetros con cirrosis descompensada puede ser tributario únicamente a cuidados paliativos. Además, hay que reservar el trasplante para aquellos pacientes con tumores menores de 3 centímetros, con presión portal normal, sin enfermedades asociadas. Mientras que ese mismo paciente con enfermedades como diabetes o hipertensión puede recibir únicamente ablación. Y hay otro grupo de pacientes que pueden ser llevados a resección, sobre todo cuando no son cirróticos o su función hepática es casi normal. Y eso, evaluación, debe ser determinada por especialistas. De nuevo, la función hepática residual y un buen estado de desempeño físico hace que el paciente tenga un mejor pronóstico y responda mejor al tratamiento. La clasificación de Barcelona va desde 0 a B o C en etapas tempranas, mientras que un paciente con una función hepática pobre se clasifica entre C o D. Antes de continuar, me gustaría contarles que el gran Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, falleció de hepatocarcinoma
Y en este cuento, que se denomina Cosa del Pasado, él narra una historia como la de Volver al Futuro, que su yo del futuro regresa al momento crucial en que el yo del presente iba a fumar un cigarro que le iba a producir cáncer. Así se desarrolla la trama del cuento, y el final es que el yo actual piensa que mañana va a decidir dejar de fumar. Lo que narra qué tan difícil es alejarnos de las adicciones. Ahora, aquí vamos a presentar desglosado las distintas terapias que podemos utilizar. Empezamos con aquel paciente que tiene una buena función hepática. Un ejemplo puede ser el paciente sin cirrosis, que por clínica de cálculos en la vesícula se hace un ultrasonido y se descubre un nódulo hepático menor de 3 centímetros. Se le hace una evaluación con endoscopía y colonoscopia para descartar metástasis. Se valora la reserva hepática y se opera. Mientras por otro lado, el otro paciente es aquel con cirrosis y que está en un programa de detección oportuna con ultrasonidos cada 6 meses. Que se descubre un nódulo menor de 3 centímetros sin hipertensión portal, pero con cirrosis aunque sea leve, un Chailá, por ejemplo. Entonces en este paciente se debe considerar para trasplante para curar la cirrosis y el tumor. Se utilizan los criterios de Milán que vemos aquí, y si el paciente no es candidato a cirugía por comorbilidades o es Child Bay, puede recibir terapias locorregionales, o si no hay acceso a ellas, pues recibir terapia sistémica. ¿Cuáles son las terapias locorregionales? Se agrupan como ablación, que puede ser por radiofrecuencia, por crioablación, por alcoholización percutánea o por microondas. Para hablar de estas estrategias vamos a hacer una clase aparte, pero la más utilizada, acaba de decir aquí, es la radiofrecuencia, y que funciona más en tumores pequeños. Para tumores irresecables, cuya localización es difícil o que tienen una pobre reserva hepática, hay que evaluar los criterios de trasplante nuevamente o ver si son candidatos para terapias regionales, como la quimioembolización, que consiste en la aplicación de quimioterapia mezclada con lipiodol, que es un medio que en teoría evita la migración de la quimio al torrente sanguíneo, por lo que la toxicidad sistémica de los tratamientos es mínima. Este procedimiento lo efectúa el radiólogo intervencionista. Se introduce el catéter por vía Sellinger en la ingle y por fluorescencia se va introduciendo el catéter radiopaco hasta encontrar la principal arteria nutricia del tumor, y este es un procedimiento que se puede repetir cada 2 o 3 meses y no tiene un número fijo, sino que es dependiendo de la evolución y respuesta del paciente. Principalmente podemos utilizar este tipo de terapias en pacientes con una clasificación B de Barcelona, tumores multifocales sin invasión de los vasos y que tampoco tengan metástasis. Hay que tener cuidado en la elección del paciente que esté compensado, aunque sea cirrótico, que no tenga trombosis tumoral ni stents biliar con función renal normal. Hasta un 20 a 30% de los pacientes pueden desarrollar una complicación caracterizada por malestar general, fiebre sin síntomas, sin señales de infección, sin focos infecciosos y dolor abdominal que se resuelve a los pocos días del tratamiento. Otro tratamiento que se puede hacer local es la radioterapia externa. Siempre el hígado ha sido considerado como un órgano que no tolera tanta la radiación, pero con las nuevas técnicas es posible aplicar mayores dosis con poca toxicidad. Hay poca experiencia, solo hay estudios fase 2, pero han ofrecido resultados convincentes y es algo que debemos estudiar en nuestro medio, porque tenemos acceso a ello. Y aquí hago un resumen de los tratamientos locales. Vean cómo la quimioterapia intraarterial al año tiene una supervivencia global del 57%, a los 2 años del 31% y a los 3 del 26%. Mientras el trasplante a los 5 años, la supervivencia es del 63%,
y la resección es del 48%. El secreto, de nuevo, es elegir al paciente adecuado para el procedimiento adecuado. Tanto la resección como la ablación tienen altas tasas de recurrencia muy altas, entre el 70 y el 80%. Para el tratamiento de las recurrencias, ahora sabemos que el 50% van a recibir en algún momento tratamiento sistémico. Y el paciente debemos de esforzarnos para que el paciente reciba de una forma secuencial los distintos tratamientos. Por ejemplo, aquí arriba vemos cuando un paciente va a resección y tiene una recurrencia después de la cirugía. Una alternativa para ese paciente de tratamiento es la quimoembolización arterial, lo que nos proporciona otro periodo de sobrevida libre de progresión. Y luego, cuando progresa, ya no a nivel local, sino que es sistémico, puede utilizarse la quimioterapia. ¿Qué es lo que vamos a hablar en la otra sección?